Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. Yo no. Va, pues Yo no. Yo creo que no. O sí, no me acuerdo. sí, sí lo has dicho, da pero mismo. lo puedes, es que el punto es rotarnos. Entonces Sí. tú dices la primera parte y yo digo la segunda, ¿ok? Va. ¿Quién es tú? ¿Yo? Yo, Sebastián, Tú, di Sebastián, bienvenidos di al la podcast sobre cortinilla. BIM que agrega picor. Ya, es que creí que le hablabas a mí. Ok. Ya, 1, 2, 3. Pues hola, bienvenidos a BIM con chile y limón, donde pretenderemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y pues en este 10º episodio continuaremos hablando sobre los famosos mitos BIM, ya que después de publicar nuestro episodio anterior nos dimos cuenta de que seguían surgiendo algunas dudas que no se tocaron en el episodio anterior y pues sí nos gustaría profundizar un poquito más en esos temas. Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y B-Ways BIM desde Chile, quienes ofrecemos soluciones Open BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite todos los sábados y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, que como dijo Ami, estuvimos hablando de los mitos BIM y les recordamos entonces que nos pueden seguir escuchando por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Nosotros somos María de los Ángeles, Sebastián Quirós. Y a Mayrani Pérez. y Carlos Jiménez. No, que Carlos, no está sí, hoy, no. pero bueno, estamos nosotros tres en este 10º episodio. Pondremos su Carlos, fotito aquí para que no vamos la a poner su extrañen. foto para que nos acompañe. Listo para hablar sobre algunos mitos de BIM. Sigamos hablando sobre algunos mitos de BIM que nos quedaron en el tintero. Sí. Yo creo que extendernos un poco más en algunos de los mitos más comunes, eso es un poco lo que estábamos hablando antes, extendernos en uno de los mitos que son más comunes y son los más escuchados, digamos, y que son los que afectan a muchas de las personas que trabajan en diferentes cosas ahora. Que bueno, y estos mitos, perdón, a mí. Sobre todo, probablemente los dijimos la semana pasada, pero creemos que sí necesitamos profundizar en algunos temas, porque justo hay ciertas dudas respecto por ejemplo, IFC, a los estándares abiertos. Seguimos con el mito más grande sobre Revit, que Revit es BIM. Creo que vale la pena justamente profundizar en esos 3 mitos en especial. Claro, y que también una de las cosas que más fuerte dentro de los mitos es que BIM no es solo tecnología. Eso es como que lo hablamos, sí, un poco, pero yo creo que hay que recalcarlo un poco más para que la gente entienda realmente lo que es el BIM. Y otra cosa que me he dado cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, que ya muchos ya no están hablando, o sea, no es que no estén hablando de BIM, pero están ya diciendo que se llama VDC. O sea, como que está un poco cambiando Evolucionando el está término. evolucionando un Sí. poco el BIM. De hecho, VDC se mezcla un poco con lo que es BIM y es el Virtual Design Construction, que bueno, ahí vamos a... Sí, yo creo que eso también es un buen tema porque mucha gente hemos visto que ahora salen BIM Manager BDC o Manager BDC y la verdad es que es un término un poco nuevo y que yo creo que absorbe también lo sería que bueno. sí, justamente. Exacto. Como que amplía un poquito más sobre cuáles son nuestras nuevas actividades como arquitectos utilizando la tecnología BIM, en donde sí se utiliza BIM, pero además lo junta como con otros métodos, otros procedimientos, incluso otras metodologías que no nada más tienen que ver con tecnología. Como que el término BDC pretende como enfatizar esta parte de que BIM no solo es tecnología, como que pretende ampliar ese Exactamente. objetivo de BIM, ¿no? Exactamente. Y un poco sobre cada uno de estos mitos viene a raíz de un gran mito. Si los mitos que nosotros hablamos un poco la semana pasada, en parte son mitos que vienen por un gran mito. Y este gran mito es BIM es Revit. Y por BIM es Revit ha sacado otra cantidad de mitos, como por ejemplo
BIM es solo tecnologías, o BIM nada más es para diseño, arquitectura, estructura o MEP, o IFC no sirve. Entonces, todo esto, este gran mito ha sacado hijitos mitos, digamos. Y estos Claro, hijitos mitos también nos perturban la vida cuando queremos trabajar, digamos. sí, claro. Mini hijitos BIM, Mini hijitos mititos. mitos. Oye, pero eso que dices, María, sobre el tema de que Revit es, o BIM es Revit, viceversa, yo creo que se traduce también a que muchas oficinas creen que por comprar un software van a comenzar a hacer BIM. O sea, que yo creo que la mayoría de las oficinas, Y no eso lo muchas, Entonces, platicamos en las sesiones, gran en la parte. sesión anterior, que la gente creía que al comprar Revit ya eran BIM en automático. Y justo y era lo que decimos, no, ajá. claro, y hay que entender de que, ¿qué significa BIM? O sea, si es que desprendemos un poco y rompemos lo que es la palabra BIM, todos sabemos, o muchos saben que BIM significa Building Information Modeling, ¿ya? Ujú. Pero esa M, la verdad es que yo creo que está mal empleado el término, Sí. o Mal quizás no sé si mal conocido, empleado, mal pero entendido. Ujú. no, pero el Building Information Modeling abarca muy poco, abarca solamente el Building Information Modeling, o sea, solo modelar. Entonces, el BIM es mucho más que eso, es mucho más que modelar. ¿Ya? Para poder modelar hay muchas cosas que van detrás para poder lograr un buen modelo. Y por eso que yo creo que el BIM, la verdad es que debería llamarse Building Information Management, ¿ya? Que es el manejo de la información del modelado o el manejo del modelado de la información. Porque para atrás, si es que empezamos a desmembrar un poco qué es el BIM, lo que queremos lograr nosotros es un producto. Es un producto quizás que está alojado en un modelo, que es una base de datos con información. Pero Ujú. para poder lograr esta base de datos de información, tenemos que generarla de alguna forma. Esa forma de generar la información tiene muchos procesos que se van desencadenando en el proceso completo, valga la redundancia, donde hay muchos actores que están involucrados, ¿ya? Muchas formas De de trabajo. trabajar, ¿ya? Hay milestones, ¿ya? Hay entregas, hay hitos, hay formas estándares de cómo entregar la información en cada etapa también. Ujú. También están las tecnologías, pero no solamente el software, sino que el hardware, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? BIM no es el modelo. Es que aquí hay un error de traducción porque modeling en inglés sí implica muchísimas más cosas. Incluso tenemos el término modelo matemático y no se refiere a que sea un modelo 3D, sino se refiere a Entonces puede ser ahí. toda Claro, una estructura. Ajá. claro, puede ser que se malentienda quizá al castellano. No sé qué Exacto, que piensan estamos ustedes. acostumbrados que el modelar se relaciona automáticamente con un término 3D, con una figura geométrica o un volumen geométrico, pero hay que recordar los otros significados de modelar. Modelar también implica representar cómo funciona un sistema o cómo funciona como les comentaba, un modelo matemático, cómo se va desenvolviendo. Entonces es ahí donde viene esa confusión, donde nos quedamos con la primera definición de modelar y ya no vemos qué hay más Claro. allá. Sí, ese es creo que ese es uno de Y, los y- problemas más grandes. Y por y eso, así, ajá. discúlpame, que termina un poco Ah, porque no, creo que que estabas por eso diciendo algo. también como que actualmente buscamos evolucionar BIM a algo que como buscando en esa necesidad de englobar más cosas, ya evolucionamos BIM a PDC Manager o lo que sea. Pero no, realmente es un tema en el que tenemos que prestar atención a todos los significados de una palabra. Claro, y que yo creo que lo que iba a decir era como, bueno, BIM Dictionary tiene como un término, o sea, tiene como una broma que es como que cada vez que alguien dice BIM Model, Ujú. muere un gatito porque están como repitiendo Repitiendo. lo mismo. BIM, Building Mo- Information Model ya es Ponga acá model. el meme. Claro, Claro, estás diciendo model dos veces, porque BIM ya tiene model incluido en la palabra. Entonces, BIM model, la palabra BIM model rebundas en una misma palabra. BIM, Sí, Building de hecho, Information Model, si modeling. buscas, si buscas la tercera definición de model, la voy a leer tal cual y la traducimos, que justo es
Devise a representation, especially a mathematical one, or a phenomenon or system. Que justamente es eso, es modelar un sistema o un fenómeno a nivel matemático, a nivel informático, a nivel datos. Entonces volvemos a lo mismo, no es algo estático, sino es representar algo que está pasando a nivel molecular, a nivel universal. Sistema. Ajá, a nivel sistema, cómo lo representamos de alguna manera que sea entendible para la persona que lo está analizando o viendo o estudiando. Entonces, Entonces yo ¿cómo? creo que es un error de la traducción, es un error de la interpretación Claro, del Interpretación, castellano. sí, es la eso es. interpretación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a la gente realmente esto? Entonces, ¿cómo podemos, cuál es nuestra quizás propuesta? Decirle a la gente, saben que el BIM no es como, no es el producto, o no sé, no es solamente Revit y ArchiCAD o el software que sea, sino que, ¿por qué la gente está tan ansiosa, perdón, de aprender cursos Revit de modelado, Revit, no sé, certificarse en Revit, eh, las certificaciones Revit, obtener las certificaciones Revit, y no obtener una certificación, por ejemplo, no sé, por decir algo de la Building Smart, como, no sé, BIM Level 1, por decir algo, no sé, la verdad, pero para mí es mucho más importante que la gente entienda el concepto de realmente lo que se traduce BIM, lo que es hacer BIM, la teoría, que simplemente modelar en un software. Pero Claro, yo creo que eso viene un poco porque la gente, eh, es un poco eso, piensa que BIM es tecnología. Entonces, BIM es tecnología, voy a hacer un curso de Revit. Pero a mí me ha pasado un poco que yo he estado, ahora tenemos un curso que se llama Metodología BIM y que al momento de yo promocionarlo o de hablar con gente, la gente no le ve el valor porque cree que no es un software. Entonces, no, ¿para qué? Si ya yo asumo que sé que es BIM y sé toda esta serie de cosas. no Entonces, necesito eso. claro, algo pasó en el transcurso de la adopción de BIM que se empezó a tornar como innecesario leer, informarse sobre BIM en realidad, sobre el concepto de BIM y sobre todo lo que envuelve BIM de forma teórica y se empezó a saltar eso directamente al software. Claro. Como que se hizo un salto. Y ese salto ha generado un daño enorme a la metodología porque Alimenta la desinformación, ese salto exacto, alimenta la alimenta la desinformación. desinformación y se ahorraron una serie de conocimientos o una serie de Que son informaciones básicos. teórica, digamos, de por qué el BIM funciona de tal manera que obviamente eso es una de las cosas por las cuales existen mitos, por ejemplo. O sea, si nosotros empezamos a investigar sobre BIM, un poco hay un momento en la investigación donde vamos a empezar a leer un término, por ejemplo, Open BIM, empezamos a leer algunos términos que si nosotros nos saltamos esto al software, nunca lo vamos a saber. Y en el momento que nosotros Claro, empezamos a intentar colaborar, nos vamos a empezar, pero ¿cómo vamos a colaborar? Claro, si te saltaste una serie de informaciones, si te saltaste una serie de conceptos que son importantes para el desarrollo de una carrera BIM, digamos, o de un conocimiento BIM, y eso básicamente es un poco, impulsa el daño. Y la gente, aunque, aunque quizás o sea, nosotros nos encargamos un poco de decirle a la gente que lea, no sé, que busque información, que se instruya en cuanto a lo que es BIM. Hay mucha gente que no le ve el valor un poco o que no lo ve importante, como una pérdida de tiempo y dinero aprender esto. Es que en general, como que invertir en conocimiento, invertir en cursos y demás, mucha gente le tiene miedo, no solo por el tema monetario, sino por cuánto tiempo me va a implicar aprender esto. Entonces buscan como adquirir ese conocimiento de la manera más rápida y fácil. Y no los culpo, o sea, realmente tenemos como el punto de tener un negocio es como sacar dinero, ¿no? Sacar ganancias lo más pronto posible, recuperar esa inversión lo más pronto posible. Y está bien, pero no hay que restarle importancia a ese tiempo que se le invierte en conocer una nueva herramienta, en conocer una nueva metodología, porque al final es eso. Si no nos tomamos el tiempo de aprender las cosas bien, después vamos a tener este tipo de errores, de desinformación y vamos a tener Claro. alimentar el mito de BIM no sirve o BIM es Revit o IFC no Exacto. sirve.
Y por eso mismo, por esa misma desinformación y por esas mismas malas prácticas y mal conocimiento, es que, por ejemplo, la gente no planifica, porque lo ve como pérdida de tiempo, porque si yo simplemente sé Revit y voy a empezar a modelar y modelo y modelo y modelo y modelo y construyo modelo, No lo pero no necesito. planifico porque es como, nunca se lo enseñaron, nunca les dijeron, para tú crear un modelo BIM realmente consistente, tienes que hacer una planificación, tienes que ver tus procesos y tus cosas antes de empezar a modelar. Pero entonces es un poco, se han saltado muchas informaciones por la ansiedad, yo creo, y por la exigencia Sí, que... la exigencia de los proyectos, del mundo laboral en sí, en nuestro sector, es muy a las prisas y es muy quiero todo para ayer. Entonces, se entiende esa presión bajo la que estamos, pero hay que tratar de hacernos ese espacio para sí aprender bien los conceptos, sí fundamentar bien nuestros conocimientos antes de lanzarnos a hacer proyectos de esta índole, ¿no? El sábado empecé el diplomado este que les había conversado de gerenciamiento de proyectos BIM y me parece, o sea, es un diplomado que es venezolano, o sea, de donde soy yo, y me daba un poco de risa muchas cosas porque eran demasiado, o sea, que la gente, un poco, no sé, un tema que nada que ver, pero la gente en Venezuela es muy de la universidad, mi alma mater, yo me pongo el pin aquí, es como muy del gremio, es como, no sé, los arquitectos son arquitectos y no hablan con los ingenieros, es como hay una serie de cosas así, y que el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros es como Rivalidad por siempre. claro, es una institución política, sí, ya. Lo bueno un poco dentro de todo eso, luego empezó la clase y me parece, yo tenía bastantes dudas sobre esto porque dije, ok, mira, un poco el nivel de madurez de BIM en Venezuela quizás no es el mismo nivel de madurez que puede tener el resto de los países del mundo. Yo dije, ok, es posible que haya muchas cosas que no, en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero la verdad es que fue bastante bueno porque se basan mucho en Eastman, en Bilal Zucar, cosa que igual me pareció que se requirió mucha información o mucha investigación para hacer esto, que los autores, de hecho, lo dijeron que, bueno, Eastman es el padre del BIM, que estuvo, o sea, la verdad es que creo que hicieron un gran trabajo de investigación y que se agradece porque empezaron con las bases reales de lo que es BIM, digamos. Entonces, para hacer una primera clase, yo creo que primero, o sea, entiendo de que mucha gente se fue con la cabeza como inflamada, porque era mucha información sobre BIM, o Mucha sea, y eso teoría. que nada más, claro, mucha teoría, y nada más se explicó qué es BIM, pero se explicó un poco de dónde viene, se habló un poco de esta línea de que empezaron a hablar de BIM y en el 84, 84, sí, salió Graphisoft, después salió Allplan, entonces empezaron a hablar como de esto y que en el 2004 salió Revit y que antes un poco ahí se empezaron a pelear por el término BIM, pero BIM entonces se descubrió, ya, hablaron como de muchas cosas. Y la verdad es que yo creo que ha sido una gran primera clase, o sea, no para mí, sino para el resto de las personas quizás que se No está metiendo tenían en esto, conocimientos, claro. claro, que se está metiendo en esto y que se busca especializar y que realmente es una buena entrada y una buena información. Realmente no es como en una serie de, no sé, la verdad es que yo he hecho varios diplomados y en la primera clase del diplomado te meten directamente en el software, es muy probable. Como ya, perfecto, ustedes van a hacer, no sé, Este cualquier proyecto. cosa, claro, vamos a meternos en proyecto, aquí este es el software, se modela así. Entonces no había como una información de contextualización. Me parece que esto es bueno de hacer y que hay mucha gente que le ve como, ay, otra vez teoría, ¿para qué? Pero esto no es que yo voy a aprender aquí gerenciamiento de proyectos, que hago yo aprendiendo de qué es BIM? Entonces, es eso, yo creo que no muchas instituciones, un poco como lo Se dijimos toman también, ese. claro, hace varios capítulos, y no muchas, tanto en privadas como públicas, se toman como ese tiempo de poder Ah, contextualizar de qué es BIM y de súper buena bien. forma. Claro. Oye, bueno, al respecto de todo lo que tú estás diciendo, yo mientras estaban hablando ustedes me preguntaba, eh, ¿cuál es entonces la problemática que quiere solucionar el BIM? ¿Cuál es el por qué queremos
llegar a hacer BIM. ¿Ya? Y eso es Queremos... porque Ajá. viene hace mucho tiempo atrás. De hecho, lo que hablaba María con respecto a Charles Eastman, cuando también escribió el BIM Handbook, y Bilal Sukkar en Australia con todas las teorías que ha escrito dentro de su blog en BIM Excellence. Eh, Todo es una teoría que nunca nombran una marca. ¿Ya? Todo es una teoría que es, entre comillas, es el ideal del BIM. El ideal del BIM es una teoría donde se maneje la información de los proyectos. ¿Ya? Esa es la problemática que viene a arreglar el BIM. Pero siempre tenemos que preguntarnos, siempre, y esto es una cosa que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con María, cuando estamos empezando a hacer las implementaciones. ¿Quién, quién es la persona que maneja la información? ¿O quién es quien desarrolla la información y genera la información? Es el ser humano, es el humano. Y el factor humano es una de las cosas principales Para que funcione. del éxito del BIM, claro. O sea, si tú no le cambias a la persona o le haces entender el por qué tiene que hacer algo diferente y hacerlo más eficiente, la verdad es que el BIM no sirve de nada. O sea, en serio, aprender Revit no sirve de nada. No sirve, aprender ArchiCAD no sirve de nada. Tienes que enseñarle a esa persona a entender de que, por ejemplo, ¿Para qué quieres? tan simple, por ejemplo, a mí te pregunto, bueno, sé que está en Alemania ahora, pero ¿cómo la gente en México entrega la información de especificaciones técnicas de un proyecto? En fichas técnicas que están fuera del plano, o sea, entregamos el plano y por acá están las fichas técnicas y por acá hay otras, el tema de contratos, toda la información está suelta. Entonces, para referenciarte, si tienes un plano, tienes que fijarte cuál es la clave de referencia para buscar esa referencia en otro lugar. La ¿Cuánto verdad, tiempo pierdes en eso? no, y deja del tiempo. Di que si tienes suerte y eres muy ordenado, encuentras la información, pero si Y, no, y también si es que concuerdan. O sea, lo que exacto. está escrito en este papel concuerda con lo que está escrito en el plano, a veces no se sabe. Y Entonces, aparte, puede que mi ficha técnica esté en 3D y en 2D y tengo que imaginarme como si sí bueno, empata o eso no. también es otra problemática fuerte. Ujú, Pero el tema está en la desconexión de los datos. Eso es lo principal. ujú, Lo principal es cuál es la fuente de información correcta, donde yo tengo que ir a revisar la información. O son las ET, o son los planos. ujú. O le pregunto al arquitecto directamente. Pero ¿Qué tengo querías varias decir? fuentes de, ajá, Entonces, y varias es para que interpretaciones. la gente entienda que cuál es la problemática que viene a solucionar el BIM en este momento. No Unir la es Revit, no es información. ArchiCAD, sino que es ordenar la información y ojalá que la información esté en un lugar. Y no estoy hablando de un Command Data Environment, no estoy hablando de... sino que el BIM se traduce a procesos, a relaciones humanas con respecto a información. ¿Ya? ¿Y ¿Cómo se cómo va a traduce? viajar esta información? ¿Cómo la voy a, dónde la vamos a depositar y cómo la vamos a resguardar? ¿Y cómo la vamos a compartir también entre todos, ¿no? Ujú. Claro, entonces el BIM se traduce a un cambio humano, principalmente, ¿ya? A un cambio en las costumbres de cómo hacemos las cosas y también a cuestionarse el por qué estamos haciendo las cosas como estamos haciendo y qué teorizó Charles Eastman en los 70 y cómo después siguieron haciendo teóricos más cosas, ¿ya? Con respecto al tema de la información, porque esto se traduce a la información, netamente. ¿Qué, qué teorizó Charles Eastman hace mucho tiempo atrás? Se imaginó que en algún momento algo, un software, lo que sea, podía modelar una entidad y que ésta se pudiera guardar información dentro de ella, de todo lo que ella es, Ujú. ¿ya? Su materialidad, su volumen, Resistencia. todo lo que pudo haber albergado. Imagínate que estamos hablando casi 40 años atrás, Mm. ¿ya? Con respecto a esto. Y recién ahora estamos discutiendo esto. O sea, esto es gigantesco. Yo cada vez me sorprendo más del alcance que tiene el BIM. El alcance del BIM ya traspasa a administración de empresas, administración de organizaciones. Entonces, simplemente el software pasa a ser una herramienta. Claro. Es
cómo tú vas a mostrar esta información. Por lo tanto, aquí no se trata de que yo me quiero poner la camiseta de Revit porque es el mejor software, o me quiero ser ArchiCAD porque también yo creo que es el mejor. Aquí se traduce en una cosa teórica, que hay que primero que aprender, y eso es una de las grandes críticas que yo genero a los cursos BIM, y celebro lo que dice María con respecto a su nuevo diplomado, porque te está mostrando el por qué estamos haciendo esto. Y cuando a ti no te muestran por qué lo estás haciendo, simplemente estás haciendo algo de mono, como decimos, Sí, estás lo estás siguiendo. haciendo sin saber, sin entender el por qué lo estás haciendo, Claro. nada más porque sí. Ajá. Si No, estamos haciendo. y por no saber un poco de estas teorías y por y todo este inicio, es que aparecen un poco conectando a lo que nosotros queremos hablar en este capítulo, que son todos los mitos. Todos los mitos son por falta de conocimiento, falta de información, falta de lectura, falta de contextualización de lo que es BIM Estamos un haciendo. poco. Y Claro. Y otra todos de las. los errores que pueda encontrarse una persona modelando o todos los problemas que se pueda enfrentar una persona creando un proyecto, muchos de estos errores tienen respuesta con el contexto que necesitamos nosotros trabajar de BIM. Todos los problemas de comunicación, todos los problemas de cargar información, de pérdida de información, de exportar información, de colaboración, todo esto está dentro de una base teórica. Entonces, si se asume eso o se da por entendido esto, porque ya yo sé trabajar en un software, porque eso también, no que yo sea experta en un software, me hace conocedora de BIM. No. Súper No bien. porque, no porque yo soy experta sacando proyectos en Revit o en ArchiCAD, quiere decir que yo tenga, o sea, yo ni siquiera puedo dar clase, porque no sé realmente lo que hay antes. O sea, esto es una serie de cosas que bueno, ahora justamente estamos en un debate, en un grupo de podcast por esta misma razón. Es porque falta de conocimientos, básicamente. Y la verdad es que me parece bastante delicado porque el poder que uno tiene de difusión, el poder que uno tiene con esta plataforma, con este tipo de cosas, lo que nosotros quisimos hacer, porque esto la verdad es que es completamente de gratis. Nosotros estamos aquí hablando una serie de horas Sí, nadie nos paga para para crear. hacer Exacto, promoción. para que alguien nos escuche y nosotros poder aportar un granito de arena a su conocimiento, digamos. Claro. Eso es lo que nosotros intentamos hacer. Entonces, yo creo que esto es una responsabilidad bastante importante y todo lo que nosotros decimos aquí, la verdad es que se dice desde una base de un conocimiento que uno busca porque investiga, porque lee, porque hace cosas. Entonces, Porque si experimenta nosotros vamos, también. claro, si vamos a decir algo del cual yo lo digo porque a mí me fue una mala experiencia, esto puede afectarle a otra persona y lo puede escuchar a otra persona y esta persona lo va a repetir. Y de eso mismo viene todo lo que yo hablaba en el episodio pasado, de que la gente de Revit empezó a hablar de que IFC no sirve, una persona lo escuchó, una persona se lo dijo a la otra se lo dijo a la otra. Claro. Que tu software, a ver, aquí hay algo muy claro, que tu software sea Revit, sea ArchiCAD, sea Double Plan, no puede hacer algo, no quiere decir que nadie más lo puede hacer. Si tu software tiene un mal traductor IFC, es problema de tu software. No quiere decir que entonces ya no se pueda hacer comunicación IFC con nadie porque Revit no lo puede hacer, alguien más no lo puede hacer. No, al contrario, es parte del trabajo que tenemos que hacer al momento de estar eligiendo una herramienta. Cuando compran un celular, cuando compran un auto, sí se fijan en cuáles son las capacidades de esa cosa que están comprando. Me fijo en cuánto va a gastar gasolina, hasta qué velocidad llega, si es automático, si es estándar. Ese tipo de cosas son en las que me fijo cuando compro un auto. Entonces, no veo por qué no hacer lo mismo cuando compramos un software. No solamente en si me va a permitir hacer mi proyecto, no, sino también en cómo se va a comunicar con otro software o cómo el output y el input, qué es lo que requiere para poder funcionar correctamente. Y también eso es parte del trabajo que yo tengo que hacer como para investigar antes de comprar. Es un poco de ir derribando mitos y los mitos se derriban o se aclaran leyendo un poco Experimentando también, porque no se claro, tiene la oportunidad de hacerlo. informándose. Exacto, haciendo estas traducciones de, ok, lo voy a guardar en IFC y lo voy a abrir en este software y ahora lo voy a abrir en este otro y voy a ver realmente, voy a comparar qué tan bien hizo la traducción un software y otro. Y lo otro Claro. es tener esa curiosidad por
preguntarle a más gente. O sea, yo no me puedo quedar con, no sé, siempre pongo el ejemplo de la Coca-Cola Pepsi, que son dos bebidas cola que son rivales. ¿Cuál es mejor que la otra? Si yo me quedo con la opinión de que uno me dice, oye, no, a mí me gustó esta porque sí, bueno, no busco más. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que creerle a él que tuvo una opinión? Voy a preguntarle a 5 personas más, no sé, para tener, no sé, un análisis de la información que me dieron, del por qué encontraron mejor esa. Y bueno, la pruebo yo y testeo si realmente es lo que dicen o no, y ahí elijo realmente cuál es mi... Por lo tanto, le digo a la gente, claro, que si no, por ejemplo, tiene los conocimientos para hacer pruebas de interoperabilidad o cosas así, que pregunte a muchos expertos del mismo software, que le pueden decir las mismas cosas quizás que le dijo la misma otra persona, que el IFC no sirve, no sé, puede que sí, pero pregúntele a otros, ¿ya? ¿Cómo han tenido experiencia con respecto a O la quizás interoperabilidad O en un cómo han software? simplemente con solucionado. meterse en YouTube, o meterse en YouTube. Mm, Es que no sí, puede ser. siempre, Es O que, es sea, pueden parte haber algunas del... cosas buenas o malas, digamos, pero igual a terminar. María, es que Tampoco hay... yo ahí discrepo un poquito. ¿Por qué? Porque yo me he metido en YouTube a buscar Revit versus ArchiCAD, por ejemplo. Y Ah, hay pero igual, cosas, o Y sea, depende mucho de la persona depende mucho de del claro, la... gusto de depende la mucho de la persona que lo persona está presentando. No, que lo pero está hablo como de presentando. IFC. ¿Cómo exportar Revit de IFC? ¿Cómo Bueno, esas exportar cosas sí, eso? Porque si tú vas a buscar, no, ¿quién es mejor, Allplan o ArchiCAD? O sea, si yo lo hago, yo sé más de ArchiCAD, así que yo voy a decir que ArchiCAD. Pero si alguien de Allplan lo hace, va a decir que es Allplan. Pero aquí también reside ¿Ya? la otra parte de la responsabilidad, lo que comentabas al principio, María de los Ángeles. Nosotros, si nos estamos dedicando a alzar la voz y a platicar sobre estas cosas y compartir experiencias, tenemos que ser cuidadosos con el tipo de información que estamos compartiendo. Una cosa es como lo Claro. que opinemos, nuestros gustos, ya a mí me encanta X o Y software, y otro que diga, no, es que los otros no sirven, pero esa opinión esté basada solo en mi desconocimiento y en mi preferencia, ¿no? Antes de poder Claro. emitir un comentario, creo que sí es importante y es nuestra responsabilidad, sí investigar un poquito sobre el tema y ser muy honestos, así como, ¿sabes qué? Yo amo con todo mi corazón Allplan, pero la verdad es que en esta herramienta en específico funciona mejor Revit o funciona mejor Exacto, Architect. Hay que ser honestos exacto. también. Y que también es importante, los software que estén certificados por la Building Smart para IFC 2x3 o IFC 4, quiere decir que sí funcionan. O sea, la Building Smart, o sea, si usted tiene problemas con el IFC, usted simplemente se mete en la Building Smart y ve, mi software es bueno, está certificado por el IFC, sí, no, o sea, si está así, sirve. Entonces, no vayas a decir, si la Building Smart lo certificó, o sea, es absurdo que yo, como modelador de una oficina de arquitectura de 5 pelagatos o de 5 personas, vaya a decir, IFC no sirve. O sea, vas a ser tú más, o sea, Pelagatos. como que lo que yo quiero decir es que no porque tú tuviste un problema, quiere decir que no funciona, sino que quiere decir que te falta alguna información. Lo que Porque si comentabas. hay una gran institución que se llama la Building Smart, que está llena de gente que conoce de BIM, que está llena de gente técnica, que puede conocer los software y abrirlos y sacar el software, un poco su arquitectura de software, y a ellos les funciona, quiere decir que efectivamente sí funciona. Es lo que decíamos, si tú no lo sabes hacer, no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente es un desconocimiento de tu parte. Y no está mal, no te vamos a señalar, a nadie hay que señalarlo porque, no sabe. No, al contrario, si no sabes, hay mucha información a la cual recurrir, solo hay que ser cuidadoso con qué información, vamos, hay que informarse sobre tanto opiniones buenas como opiniones malas para poder hacernos nuestro propio criterio. Claro. O- Y, Oye, quería hablar de otra de las problemáticas que soluciona un poco, que venía a solucionar, que se relaciona con lo que estamos hablando. Ujú. El BIM, ya además del tema de lo que hablé anteriormente, que es que se está como aventurando al futuro en el sentido de el manejo de la información del Big Data, ¿ya? ¿Y cómo se conecta esto con el Big Data? ¿Ya? El Big Data es esta problemática que se está teorizando que se va a suscitar en el futuro con el manejo de la información. Entonces, ¿qué propone el BIM con respecto a esto?
es ojalá que se centralice la información y que sea, ojalá, interoperable. Eso es una de las cosas más importantes Mm, del BIM y de la teoría del BIM. A ver, la teoría del BIM, la teoría del BIM, ¿qué dice? Dice que podemos trabajar la información de un edificio de manera colaborativa. Esa es la teoría del BIM. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría? Que distintas casas de software la han tomado y la han, no sé qué si decir politizado, ¿no? Pero la han puesto de diferentes formas para la gente. Entonces, la gente tiene distintas maneras de entender el BIM por culpa de las casas de software. Eso es totalmente real. O sea, si tú le preguntas qué es lo que entiende Autodesk del BIM, qué es lo que entiende Bentley del BIM, y qué es lo que entienden distintos otros actores de marcas del BIM, son totalmente distintas. Entonces, lamentablemente, aunque a mí me pueda gustar una marca o no, yo encuentro que las marcas igual no han otras marcas sí, pero no han puesto su esfuerzo en que la teoría metodológica colaborativa del BIM se lleve a cabo de forma real. Y eso es una crítica que yo le hago a muchas casas de software, ujú, incluidas Graphisoft y principalmente Autodesk, que acuñan el BIM o se llevan el BIM como quizás esta forma de hacer el BIM, ujú. y quizás Graphisoft está haciendo algunos esfuerzos porque por tratar de incluir AK Software, está haciendo grandes esfuerzos para que esta información fluya de forma real, ya entre distintos actores. Acabo de escuchar un podcast, ya donde un chico del podcast, que no diré el nombre, dice que no cree en el Open BIM y que es una teoría utópica. O sea, por favor, eso es totalmente absurdo. Volvemos a lo ¿Por qué? mismo. Sí, no. Es absurdo, o sea, es su opinión, la puedo respetar, pero lo del BIM teórico, o sea, lo que se propone del BIM es eso, es, es colaboración entre distintas plataformas, o no sé si colaboración entre distintas plataformas, pero sí información interoperable, información que se pueda, que tú puedas entender lo mismo que yo estoy haciendo con distintas herramientas. Entonces, eso es el BIM, la teoría, y el Open BIM es lo más cercano a eso, ¿ya? El Open BIM viene a sentar las bases de eh, interoperar y tener un formato estructurado de información entre distintos actores. Esto no es que yo quiero que tú sigas trabajando en mi proyecto, no, es que tú entiendas lo que yo estoy haciendo con mi información, tomes mi información y puedas entenderla, ¿ya? En el software que sea. Y no Claro, y solamente no el software que tener, sea. ajá, y no tener que aprender 20.000 software cuando realmente yo solo me dedico a estructuras o a instalaciones. Digo, hasta es absurdo querer como dominar tanto software cuando no es O tener rentable para mí. simplemente, o tener, por ejemplo, simplemente un software gratis, como Solibri Anywhere o como Vincolab Zoom, Ujú. donde tú puedas simplemente leer la información. Eso Sí. es así de simple. O Sí, sea, exacto. no, A no veces hay... es solo para visualizar la información, no necesito como meterme al software para poder, a lo mejor ni siquiera es tan complejo el software que yo que no uso ningún software BIM me va a ser complejo entender cómo funciona cuando realmente yo solo quiero tomar una decisión, que ese es mi trabajo y mi tarea. Entonces es... Claro, Yo creo que muchos, un poco de lo que está diciendo Sebastián, de que las casas de software tampoco ayudan. Eso yo creo que es real. O sea, la casa de software que empieza a hablar de OpenBIM es porque necesita su software colaborarse con otros. Por ejemplo, Allplan, Vectorworks y ArchiCAD necesitan, o sea, obligatoriamente comunicarse con otro software para hacer un ciclo de un proyecto, digamos. O sea, el estructural y el mecánico, el eléctrico y el clima no se pueden meter en ArchiCAD. Quizás en Allplan sí, quizás en Vectorworks sí. Pero, por ejemplo, yo creo que Bentley y Autodesk son los software, y AK Software son las casas de software que tienen más software, valga la redundancia. Y Ujú, que quizás se puede crear un ambiente de trabajo interno nativo. O ujú. sea, en AK Software, en Bentley o en Autodesk. Pero, ¿qué pasa? Bentley y AK Software, o sea, han hablado del OpenBIM muchísimo. ¿Por qué? Porque no son software que están en el top o más usados. Y no se dedican al diseño, su especialidad no está en el diseño de arquitectónico, está en Claro. otras cosas.
Bueno, acá sí Claro, un poco, pero por ejemplo, Benji sí, tiene más soluciones de, ¿cómo se llama? De Infraestructura. manufactura, de infraestructura. infraestructura. Ujú, exacto. Claro, pero auto es que la verdad es que abarca casi, o sea, se podría hacer un proyecto netamente con software de Autodesk. Así que no es necesario salirse de acá. Eh, y además son el software más usado, la verdad es que ellos no tienen como la necesidad de agregarle más fondos o más esfuerzo a su manera de trabajar en base a A la estándares parte de los abiertos o a traductores. su difusión de trabajar de estándares abiertos, porque realmente no lo necesita. Su mercado lo tienen ganado, la gente que lo utiliza lo trabaja internamente, así que ¿para qué yo voy a meterme para hablar de estándares abiertos? Porque es muy probable que alguien que utilice Revit para clima vaya a conocer otro software y se va a ir de mi casa. Entonces, ¿por qué un poco ahí también nos conectamos? La gente que utiliza Revit no tiene el conocimiento, o sea, no le interesa muchas veces empezar a trabajar en estándares abiertos porque no lo ven como una prioridad, porque prefieren exigirle a otra persona que utilice Revit para poder trabajar nativamente, que un poco buscar una manera de poder colaborar. No digo que todos, conozco, o sea, he escuchado y conozco mucha gente que sí utiliza Revit muy bien para estándares abiertos. De hecho, hicimos un capítulo con el de Allplan hace poco, de BIM Talks, y tuve una experiencia increíble trabajando en infraestructura con Revit, cosa que lo veo súper valorable, y lo hablamos y todo, o sea que sí funciona básicamente, Sí se puede. pero no le ha metido esfuerzos, no le ha metido esfuerzos en quizás en perfeccionarlo, en hacerlo mucho más fácil o en difundirlo, porque no lo necesitan. Y a raíz de eso es el mito de IFC no sirve, y también a raíz de eso la gran eh, o la gran prueba de esto que estamos diciendo acá es esta carta que salió de Autores, que dentro de las exigencias es, necesitamos interoperar más rápido, más correcto, necesitamos la interoperabilidad. Y ya no estamos hablando de 16 casas de software o 15 casas de Ya software que van fueron a ciento actualizarlo. sesenta y seis. Exacto, ya está por 150, 160. Entonces, esto quiere decir que, oye, hay una serie de oficinas que deben tener voz bastante alta y que Para están estar levantando exigiendo. esta alerta. ¿Ah? Claro, y oye, eso que dijiste, María, es súper, súper importante, porque está haciendo ruido, o sea, está haciendo ruido y no podemos desconocer, y por eso es que este podcast como diciendo que no es algo utópico el Open BIM, es absurdo. O sea, ya con esta carta de Autodesk de Nos damos cuenta de 66 que casas de no. software que están apoyando que entre las muchas cosas que están diciendo que critican harto el tema de la política de las licencias. Entre ellas está el punto de la interoperabilidad. ¿Ya? Y se acusa también de esto que hay gente que, independiente que sean Autodesk lovers, ¿ya? Tienen que interoperar con otra gente, si no todos trabajan con Autodesk, independiente que sea el líder del mercado, no todos trabajan con Autodesk y eso hay que reconocerlo. ¿Ya? No, y de alguna forma tenemos que conversar con esa gente, no podemos quedarnos, tú ocupas tu software y yo no voy a trabajar contigo. Eso es No, tenemos absurdo que en el abrirnos, BIM. porque además, ok, Revit, bueno, Autodesk en general es muy fuerte en América, en toda América, no, hay que reconocer eso, pero la verdad es que en Europa no, en Europa es más fuerte Graphisoft, por ejemplo, en Europa hay como más, está un poquito más diversificado el tema del uso de software. Entonces también hay que pensar en eso. Y más ahorita en un momento en el que estamos ya colaborando de manera internacional con varias firmas, ya en el que se juntan firmas de Inglaterra con firmas de Estados Unidos, tiene que existir. O sea, no vas a pretender que firmas grandísimas como Zaha Hadid a lo mejor o como ¿cómo se llama? Norman Foster cambien todo su sistema o todo su software nada más por un proyecto, a lo mejor. Exacto, O sea, ellos no exacto. van a cambiar, no, imagínense nada más lo que implicaría, ¿cómo se llama? Lo que implicaría hacer ese tipo de cambio. O sea, sería Pero es que ni una. siquiera para una oficina que tenga los mismos 5 pelogatos que yo estaba hablando, ¿sí? O las No, tres pero personas. suponiendo, o sea, por la parte de la queja con la queja de la carta de Autodesk, ¿qué es esto? Es como, ok, yo que soy usuario, soy tu cliente, sí estoy usando Autodesk, pero quiero colaborar con gente que no usa tu software, que no usa tu plataforma, y no puedo porque los traductores no sirven o porque tú, Autodesk, no estás invirtiendo lo que deberías en mejorar este tema de interoperabilidad. Y ahí es donde surge el problema. Claro, Claro, y es porque con, con, no es importante para ellos.
Sí, con respecto al tema de la interoperabilidad, ahí surgen los conceptos que conversamos antes de iniciar, que el tema del Little Beam y el Big Beam. ¿Ya? ¿Qué son estos términos? El Little Beam, el Big Beam, el pequeño Beam, el Gran Beam. Yo entiendo que el BIM es algo progresivo quizás. Ya es imposible que digamos BIM, desde hoy día en adelante se hace BIM en mi oficina. No, eso no existe. No puede existir. ¿Ya? Hasta el día de hoy no va a existir y yo creo que es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. ¿Ya? Si fuera por máquinas, tú le inyectas un software o le inyectas algo y empieza a funcionar de otra forma. Y esas son las máquinas, pero el ser humano no funciona así. Entonces, no. Entonces, ¿qué se traduce en lo que es el Big Beam y el Little Beam? El Little Beam es cuando tú trabajas de forma colaborativa en un entorno cerrado quizás, ¿ya? Cerrado, pero básicamente trabajando, haciendo BIM para ti. ¿Qué Digamos se un refiere a despacho. eso? Claro. Por ejemplo, yo trabajo con ArchiCAD, quiero hacer un proyecto y voy a empezar a desarrollarlo en BIM Cloud. Y podemos estar trabajando un proyecto en BIM Cloud. Otra oficina puede estar desarrollando su proyecto en BIM 360, por ejemplo, o en Revit Server, no sé, alguna forma colaborativa, y pueden estar funcionando en sus células internas de su propia organización. ¿Ya? Y eso se llama el BIM. Pero ¿qué pasa cuando esta oficina acá y esta oficina Lo que quieren platicamos. comunicarse? ¿Ya? Quieren hacer intercambio de datos. ¿Cómo lo hacen? O sea, yo no puedo decir que yo soy el que es más grande y yo soy Autodesk, entonces, como yo soy el líder del mercado, tú tienes que usar el mismo software que estoy utilizando yo. Eso no va a pasar. No, es absurdo. Y lo mismo que tú dijiste a mí, yo no puedo decirle a esta empresa que cambie su forma, su estructura Trabajo. imagínate, de trabajo, de software, licenciamiento, etcétera, por culpa de que yo quiero que tú me mandes el archivo en Revit. No funciona así, así no es el mundo ideal. Y lo bueno es que está pasando esto, ¿ya? De que distintas oficinas Buscando están colaborar. buscando colaborar. Claro, entonces, cuando tenemos esta oficina y esta otra oficina, la gente en Spotify no va a entender, pero bueno, tengo dos manitos que están haciendo Sí, hay oficinas. dos, oficina A, oficina B, quieren Sí, colaborar, oficina tenemos A. oficina A y oficina por un lado B y se quieren comunicar, ahí es cuando hacemos, y entre otras, ojo, pueden ser otras oficinas, ahí es cuando empezamos a hacer el Open Beam o el Beam, el Big Beam, ¿ya? En donde necesariamente tengo que comunicar la información o los datos a la otra parte para que pueda ver mi información, ¿ya? Porque nosotros modelamos proyectos de formas distintas, ¿ya? El arquitecto y el especialista estructural o el especialista MEP son otros modelos, por lo tanto son otros datos que tengo que de alguna forma compartirle a otra persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el intermedio de estas oficinas? Pasan nuevos protocolos de intercambio de información. Y eso, que ahí es donde está un poco no sé si la polémica o la problemática mayor, o los desafíos en realidad. El desafío de tener gente que pueda lograr esto, gente capaz de que entiendan los conceptos de interoperabilidad y de trabajo colaborativo interplataformas, ¿ya? Porque no porque haya tenido una mala experiencia con IFC, voy a decirle que no al IFC, cuando hay mucha gente en Europa haciendo esto mismo. O sea, tenemos casos de éxito notables en cuanto al trabajo Claro. colaborativo en OpenBeam. Entonces, para mí el OpenBeam no es una utopía para nada, no Es es una para realidad. nada, Y quien es no una la realidad. está, no, quien no la acepte se está cerrando las puertas a precisamente proyectos de gran envergadura. No es cualquier cosa. Estamos hablando de poder colaborar, de poder licitar también. O sea, ya es una realidad y creo que todos deberíamos de estar apuntando hacia ese. Independientemente, y esto, lo mejor de todo es que podemos ser pro Open BIM sin dejar de lado nuestro software favorito. La verdad es eso, Claro. es cuestión de investigar cómo hacerlo, exigirle a nuestras casas de software que si no lo están haciendo bien, que realmente inviertan en esa parte para que yo pueda colaborar de una manera abierta con otros despachos que usen otro software distinto al mío. Claro, y lo que están haciendo es finalmente meterle más puntos al mito BIM de IFC no sirve. Sí, Eso claro. es un poco lo que están haciendo. Entonces, a- a- a-
todo en contra de apoyar al nivel de madurez y que vaya creciendo, que esto sea una difusión en pro a la metodología BIM, que la gente, o sea, si tú empiezas a hablar de BIM, es porque quieres que otras personas se emocionen y y se quieran meter en el BIM. O sea, nosotros no hablamos de Claro. BIM para asustar a la demás gente y decirle, no, usted no entre a BIM porque esto es aquí todo mal, quédese en AutoCAD. Si esto es para que la gente se meta, entonces, ¿para qué un poco ir apoyando a los diferentes mitos, sabiendo de que hay unas grandes instituciones que están hablando y que están apoyando Están invirtiendo en investigar cómo hacer que funcionen mejor esta conexión entre plataformas? claro, exacto. Este, Entonces, como, al o sea, fin, lo que yo digo es como tú, que eres una persona que está en Latinoamérica, que tienes, no sé, no sé, que tu proyecto, no vas a hacer un edificio, que tu proyecto no te funcionó IFC. No tienes, o sea, no hay todavía la necesidad o no hay los, como las grandes cosas, no sé cómo decirlo, para que digas IFC no sirve. Si te falló una vez y te falla, ¿por Quiere qué? decir que no sirve. Exacto, hay miles de otras oficinas que lo están haciendo, entonces porque a ti no te funciona, no puedes decir que no sirve. Claro. claro, ¿Cómo? y con respecto a IFC, también hay muchos mitos quizás, o entre lo que dijiste tú. Eh, pero ¿qué es el IFC realmente? ¿Para qué sirve? Porque la gente cree que el IFC es como es muy parecido a lo que yo te guardo mi RBT o mi PLN y te lo paso y tú sigues trabajando. Eso es mentira. ¿Ya? El otro día yo me encontré con alguien que puso en LinkedIn estos típicos, no sé si decirles memes, pero estos típicos dale dedito si es que tú crees que, no sé qué, dale carita Así si es como que tú estas crees, encuestas de Facebook. Ajá. como encuestas para un Encuestas de poco, chiste. Ajá. sí, ¿cómo decirle? Para engañar al logaritmo de LinkedIn con la Ajá. respuesta. Pero preguntaba, por ejemplo, ¿qué te gusta más a ti? ¿Compartir el formato nativo, el formato IFC o el DWG? Una cosa así. Es que es para cosas diferentes, o sea. Por ejemplo, yo me pregunto, ustedes, chicas, ¿saben realmente las implicancias de compartir el formato nativo? Pero ¿Cuáles son es realmente lo las más implicancias? peligroso del mundo. Es muy peligroso por muchas razones. Primero, una de las grandes razones es que, por ejemplo, en ArchiCAD, yo creo que en Revit también, pero en ArchiCAD compartes todo tu template de oficina. Años de trabajo que pueden estar involucrados ahí y compartes todo lo que tu forma de trabajar capas, tu forma de los Y materiales, aparte, deja etcétera. de eso, si no haces bien, o sea, si solo lo compartes nativo y tu biblioteca y mi biblioteca se llaman igual, o sea, no porque se llaman igual vamos a ver los mismos objetos. Ahí va a También. haber un tema con los objetos, un desajuste tan terrible con el tema de objetos que te voy a decir, Sebastián, lo que me entregaste fue una porquería y no es cierto, simplemente fue porque para empezar las bibliotecas ni siquiera eran las mismas, ¿no? Bueno, si hablamos mira, tocando el tema de las bibliotecas, el otro día también me encontré en LinkedIn con alguien que decía, miren la importancia o lo peligroso que es bajar familias de cualquier lado. Y por ejemplo, mostraban que se iban parámetros o datos dentro de las familias y se alojaban dentro de un proyecto X que no servían para nada. O sea, Y nada, lo llenas de basura. es basura. Basura. O sea, tú cuando bajas una familia de cualquier lado y la importas dentro de tu Revit, te importan parámetros que no te sirven de nada en tu proyecto o quizás están incluso errados. Ya nadie revisa todas las familias como están hechas. ¿Ya? Entonces, Yo encuentro peligrosísimo. Y con respecto al tema de lo que está hablando el formato nativo, eh, uno, eso es la implicancia del por qué IFC en este caso nos resguarda eso, nos resguarda el tema de nuestra información, ¿ya? Eh, Eso con respecto al tema. IFC, entonces, nos resguarda la información de los datos, pero ¿cuál es la principal, aquí vuelvo a lo que dije antes, cuál es la principal problemática que viene a un poco solucionar IFC, para que ustedes sepan?
no es mucho el tema de que yo pueda abrir mi archivo en otro lado, ¿ya? No es tanto ese tema, sino que la Building Smart preparó un diccionario que se llama la Building Smart Data Dictionary, en donde estandarizó todos los productos o todas las cosas que se pueden dar dentro de un proyecto de construcción, de edificación en este caso, para que todos entendamos el mismo lenguaje, para que todos leamos la misma información de la misma manera. Entonces, el IFC, para que la gente entienda, no es como el espíritu, no es tanto el que yo pueda transmitirte la información de un software a otro, sino que cuando yo exporte la información, se estandarice completamente todo todo el trabajo que yo hice en mi software de autoría, y lo puedan entender otras personas en cualquier otro lado. Se pueda traspasar también a bases de datos, se pueda desglosar en distintos tipos de información para poder, por ejemplo, hacer análisis de datos, análisis de toda la información que está en el proyecto. Entonces, el IFC es el esfuerzo tremendo de la Building Smart. Es un tremendo esfuerzo de la Building Smart para poder hacer que la industria de la construcción sea una mejor industria. Eso es. Así es. Y que no nos estemos poniendo el pie, sino al contrario, al final el objetivo de todo esto es facilitarnos las cosas, no complicarlas más. Y es lograr que la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción dé el paso que hace falta para evolucionar, porque lo veíamos no creo que nunca lo hemos tocado justo en los episodios de BIM con chile y limón, pero nuestra industria, al menos en América, es de las más rezagadas en cuanto a tecnología. Es donde más están tardando en meter precisamente nuevos procesos, todo sigue siendo muy a la antigüita, y precisamente como que la búsqueda de implementar esta tecnología y hacerla más fácil es como que podamos seguir avanzando en cuanto a cómo hacemos las cosas, ¿no? Que las hagamos más rápidas, más automatizadas, implementando tecnología que nos ayude. En resumen de todo lo que hemos hablado ahora, muchas de las fallas que existen de software o que existen de la metodología o que existen los problemas o problemáticas que se pueden encontrar en el desarrollo de un proyecto son por falta de conocimientos y por falta de información. O sea, que un software no interopere de manera correcta es en muchos casos por falta de conocimientos y en otro caso por falta de desarrollo del software. Pero no es porque no funcione. No es porque no se pueda, y creo que también es parte de esas exigencias que tenemos que tener como para las casas de software. Si estamos adquiriendo un producto, también se vale dar retroalimentación y decir, ¿sabes qué? Autodesk, ¿sabes qué? Graphisoft, ¿sabes qué? ACA, no me está funcionando mi herramienta como quisiera. Yo te recomendaría para futuras versiones mejorar esto. Y a lo mejor creemos que por un solo comentario no van a cambiar las cosas, pero si varias personas están detectando el mismo error, créanme que sí hace la diferencia. Tan así que si no hay un cambio, el cambio lo tiene que hacer usted. Sí, exacto. Así es. Exacto. Es un poco eso. O sea, si tú necesitas interoperar porque trabajas en proyectos con más software y tu casa de software no coopera con esto, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, lamentablemente, y no serás la primera casa de software, la primera oficina que se cambie de software, la verdad. Hay millones de oficinas. Sí, las casas de software trabajan para nosotros, no al revés. O sea, están para facilitarnos la vida, no al revés. Y tampoco seas fanático de un software, si también es eso. Si tú utilizas Revit, no seas fanático. Es un software que te está ayudando a la forma de trabajar. No tienes que defender todos los errores que tenga el software, si también es eso. Sí, no, se hacen unas cosas, pues no decimos que es un mal software, simplemente que como todos, tiene cosas buenas, cosas malas. Si las cosas malas están afectando directamente en tu trabajo, en algo que necesitas solucionar, pues entonces busca una mejor solución. O exígele a tu casa de software o busca una mejor solución, no hay de otra. Exactamente. Claro. Y otra de las cosas, también para decirle a la gente que comentamos dentro del capítulo, es que sea más crítico, que sea mucho más crítico, lea la teoría. Yo le recomiendo a la gente en serio que busque la teoría, ya que no se quede solamente con la práctica. La práctica, si bien nos va a servir, pero no podemos estar haciendo prácticas sin conocer principalmente el por qué estamos haciendo las cosas. Sobre todo ¿para qué quiero hacer esto? Y el cómo hacerlas también. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto y cómo lo debo hacer? Porque no es necesariamente hacer un clic y otro clic hago un muro,
las implicancias que tienen en la Cada modelación y una de las, claro. y la construcción virtual son notables. Entonces, le digo a la gente que primero lea la teoría, que busque primero entender el porqué del BIM, las bases del BIM. Hay cursos, María ahí nombró que está dentro de un curso de metodología BIM básica, ¿no? Para poder entender las teorías del BIM. Entonces eso, principalmente, le dejo a la gente que ojalá tenga ganas de seguir estudiando teoría BIM. Exacto, Que, y que que busque, no es solo ganas, sino... que busque a Charles Eastman, obviamente, a Charles Eastman, y que se meta al blog de Bilal Zukar. Ese blog es Oro una molido. biblia. Es impresionante. Nos vamos a despedir con este gran mensaje que acaba de dar un podcaster muy reconocido, que no voy a decir su nombre, que dice: IFC funciona perfectamente, que a Autodesk no le dé la gana es otra cosa muy distinta. El resumen de nuestro podcast es ese. Claro. Y espero que esta persona que acaba de decir esto, cuando escuche esto, sepa quién es. Son los amigos de Binras que realmente, o sea, yo admiro mucho ese podcast. La verdad es que a mí me encanta ese podcast porque tiene una visión muy parecida a la que tenemos nosotros, o tiene esta misma visión, digamos, de que el BIM es colaborativo, como dijo una colega que es, bueno, Valentina Sarmiento de Colombia, nos dijo en un podcast, en nuestro podcast también, dijo, el BIM si no es colaborativo, no es BIM. Otra cosa que dijo Valentina, dentro de lo mismo que tú dices, el Open BIM para ella, dijo, es el BIM real, es el BIM de la teoría. Entonces, Exacto. la verdad es que yo estoy con ella también. Para mí, el BIM real es el BIM teórico, y lo que propone Ability Smart es lo más parecido a eso. Así que eso. Muchísimas Así que, gracias muchísimas gracias todos. Gracias por escucharnos. por escuchar nuestra gran queja. No es queja, es también compartir este conocimiento que nadie te va a decir, o sea, también, y no nada más crean tampoco solo en lo que nosotros decimos, sino el mensaje en todo esto también es, busquen información, sean críticos, no se queden nada más con lo que dice 1, 2 o 3 personas, de verdad, busquen su información y creen su propio criterio. Y pues bueno, eso sería todo por hoy, gracias por escucharnos. Exacto. Bye, bye. Así que esperemos que la próxima semana esté Carlos con nosotros y podamos hablar del tema que habíamos querido hablar, que son las soluciones BIM, que no son las más comunes, que cuando esté Carlos lo hablamos porque sé que Carlos tiene muchas cosas que aportar a ese mensaje. Y déjenos en los comentarios también en qué temas les gustaría que incursionáramos para tomarlo en cuenta para siguientes episodios. Exactamente, así que adiós. Bye, bye. Bye.